Hola, ¿qué tal? Soy Arledelín Flores Salazar, estudiante de Medicina del Centro Interdisciplinario Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Yo les hablaré sobre dos temas muy bonitos y muy importantes como es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuál es su importancia de estas? Pues el hipotiroidismo primario es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes mellitus. Si bien el hipertiroidismo no es tan frecuente como el hipotiroidismo, pero tengamos en cuenta que ambas nos van a dar modificaciones metabólicas, orgánicas y fisiológicas a nivel de todo nuestro sistema. Vamos a iniciar hablando sobre la embriología de la glándula tiroides. Recordemos que esta se va a desarrollar a partir de la cuarta semana por una evaginación en el piso de la faringe. Esta glándula va a estar unida a la lengua justamente en el orificio ciego por el conducto tirogloso. Este conducto tirogloso va a definir la trayectoria de la glándula hasta el cuello. Este conducto posteriormente se atrofia, pero en algunos adultos puede persistir. A partir de la séptima semana se encuentra bien definida a nivel del lesbosolaringio. A partir del tercer o cuarto mes se va a comenzar a acumularse el coloide y como tal ya vamos a encontrar el folículo tiroideo, importante porque esta es la unidad funcional de la tiroides. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la tiroides. Esta va a ir desde la vértebra C5 hasta la T1. Este va a pesar entre 15 a 20 gramos. Esta va a estar dentro del triángulo muscular del cuello. Este está profundo a los músculos esternotiroideos y los esternoyoideos. Dentro de su constitución va a tener dos lóbulos anterolaterales a la tráquea y a la laringe. Estos dos lóbulos se van a juntar por el istmo y aproximadamente en el 50% de la población se va a encontrar un tercer lóbulo que es el piramidal por encima del istmo. Vamos a empezar a hablar sobre las arterias. Aquí tenemos como base el callado aórtico. Como primera rama y hacia la derecha, como se puede ver en la imagen, nos va a dar el tronco brachiocefálico. Este tronco se va a dividir en dos, en una subclavia derecha y en una carótida común derecha. Como segunda rama nos va a dar a la arteria carótida común izquierda y como su tercera rama hacia la izquierda nos va a dar la subclavia izquierda. Dentro de las carótidas comunes, estas se van a dividir en dos, en una externa y en una interna. Dentro de la externa van a ser la arteria tiroidea superior, que esta va a irrigar la parte anterosuperior de la glándula y esta se va a dividir en dos, en una anterior y en una posterior. Posteriormente, las subclavias, de ahí van a nacer nuestras arterias tiroideas inferiores. Estas van a irrigar la parte posteroinferior de la glándula y estas van a dar diferentes ramas. Dentro de la irrigación venosa de la glándula tiroidea, como podemos observar en la imagen, todo viene desde la vena cava superior. Esta se va a dividir en dos, que es la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, y estas a su vez nos va a dar como rama las venas yugulares internas. Dentro de la vena brachiocefálica, va a salir las venas tiroideas inferiores y de la yugular interna nos van a dar las venas tiroideas medias y las venas tiroideas superiores, que juntas van a formar el plexo venoso tiroideo en la parte anterior de la glándula tiroides. Rápidamente vamos a hablar sobre la histología de la glándula tiroides. Recordemos que la unidad funcional de la glándula es el folículo y el folículo va a estar revestido por células epiteliales, también llamadas células foliculares, y en el interior vamos a encontrar el coloide, que está constituido principalmente por la tiroglobulina. Igualmente podemos encontrar células oncocíticas. Estas células oncocíticas dicen que son células foliculares. Estas células oncocíticas aumentan con la edad y también en pacientes que hayan recibido radioterapia o quimioterapia. Estas células se hallan igualmente en ciertas patologías como neoplasias benignas, neoplasias malignas, enfermedad de Graves, tiroiditis y póseo. Estas células son consideradas como producto de procesos
crónicos, inflamatorios y autoinmunes. Entre las células foliculares vamos a encontrar a las células C, que estas son productoras de calcitonina y también marcadores para cáncer medular de tiroides. Igualmente, como podemos observar en la imagen, cerca de las células foliculares están los vasos sanguíneos. Esto es muy importante para posteriormente la síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a continuar hablando sobre el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, muy importante. Este va a iniciar con la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo y esta va a ejercer su efecto sobre la adenohipófisis. Recordemos que la hipófisis se divide en dos, en una adenohipófisis y en una neurohipófisis. Entonces va a ejercer su efecto sobre la adenohipófisis en las células tirotropas y estas van a liberar TSH. Aquí recordemos que el hipotálamo se encuentra estrechamente relacionado con la hipófisis por medio del sistema porta hipofisiario. Una vez producida la TSH, va a ejercer su efecto en la glándula tiroides, la cual se va a unir a receptores de proteína G estimulante. Esta va a estimular a la adenilciclasa y esta convierte ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero que va a estimular la formación de enzimas para producir la tiroxina y la triiodotiroxina. T4 y T3 en torrente sanguíneo, gran porcentaje se va a unir a una proteína globulina fijadora de tiroxina y albúmina y en menor porcentaje va a terminar en forma libre. Por tanto, T3 y T4 van a ir a diferentes destinos. Recordemos que T4, por medio principalmente del hígado y también del músculo, se va a convertir en T3. T3 es importante porque esta va a activar a los receptores en tejido diana. Y finalmente, T4 y T3 van a inhibir mediante una retroalimentación negativa la secreción de TSH y TRH. Un elemento muy importante para la síntesis de T3 y de T4 es el yodo. Una ingesta normal en un adulto de yodo es de aproximadamente 150 microgramos. En una embarazada es el doble o aproximado a 220 microgramos por día y en el niño pues va a variar dependiendo de su edad. Entre los alimentos más ricos de yodo encontramos a los alimentos de mar como las algas marinas, el atún, el salmón, las ostras y también otros como la avena, el frijol, las espinacas, el queso y la soya. Hablando de la síntesis de la hormona tiroidea, los ioduros ingeridos por vía oral se van a absorber en el tubo digestivo hasta la sangre. La mayoría es excreta por vía renal y solo una quinta parte es retirada por las células tiroideas para la síntesis. Una vez en el torrente sanguíneo, el yodo pasa a las células foliculares y a esto se le va a llamar captación de yodo. Esto por el transporte paralelo SIM de 2 iones de sodio y 1 de yodo. Una vez en las células foliculares pasa al coloide y esto gracias a la pendrina, esto como segundo paso. Como tercer paso vamos a tener a la síntesis de la tiroglobulina, secretada en el coloide por las células foliculares. Esta va a tener entre 25 y 30 moléculas de tirosina. Posteriormente ocurre la oxidación del ion yoduro a yodo por la peroxidasa, esto para unirse a la tirosina de la tiroglobulina. Como quinto paso tenemos a la yodación de la tirosina para formar T1 y T2. Yodo más tirosina más tiroglobulina nos va a formar T1. T1 más yodo nos va a formar T2. Si hacemos la suma de T1 más T2 nos va a formar T3 y T2 más T2 nos va a formar T4. A esto se le llama acoplamiento de yodotirosinas. Y esto para formar la T3 y la T4. Una vez formada T1, T2, T3 y T4, se van a almacenar dentro de vesículas. Este almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina en el coloide. Las vesículas van a migrar del coloide a las células foliculares por medio de la pinocitosis y estas se van a fusionar con los lisosomas para degradar la tiroglobulina y liberar T3 y T4. Una vez en el torrente sanguíneo, T3 y T4 se van a juntar con
proteínas plasmáticas, aproximadamente el 99%. Se unen a la proteína globulina fijadora de tiroxina y a la albúmina, y cerca del 1% se va a encontrar en su forma libre. Es importante que se unan a las proteínas plasmáticas, ya que éstas evitan que las hormonas tiroideas ejerzan una respuesta violenta hacia las células dianas, por lo tanto hacen que tengan un comienzo lento y una acción prolongada. Dentro del porcentaje, un 93% se va a encontrar de T4 y solamente un 7% se va a encontrar en T3, pero recordemos que T3 es biológicamente más activa. Entonces, ¿qué va a pasar con T4? Gracias a una desyodasa se va a convertir a T3. Las desyodasas tenemos de varios tipos, principalmente tres. Las del tipo 1 se van a encontrar en hígado, riñón, músculo esquelético y tiroides. Las de tipo 2 en la hipófisis, sistema nervioso central y la placenta. Y las de tipo 3 van a ser las encargadas de convertir T4 a T3 reversa. En la célula diana van a pasar difundiéndose por la membrana plasmática hasta llegar al núcleo. Antes no tiene ningún receptor. Por tanto, la T3 principalmente, y hay muy bajas cantidades de T4, pero es principalmente la T3, es la que va a ingresar al núcleo de la célula y se va a unir con su receptor, que es el receptor de la hormona tiroidea, el que podemos ver aquí con verde. Pero este receptor va a ser heterodímero, que quiere decir que va a estar unido con un receptor X retinoide. Este se va a encontrar por encima de una porción específica de ADN, conocida como la respuesta a la hormona tiroidea, que es esta parte. Esto va a desencadenar una transcripción de genes y por tanto se produce el ARN mensajero. Esto va a generar proteínas intracelulares, que estas van a ser las responsables de las acciones de las hormonas en los diferentes órganos. Como ya se mencionó, la hormona T4 es más abundante, pero no ejerce gran actividad biológica. La principal función es que el 80% es desyodada, el 40% se va a convertir a T3 y el otro 40% nos va a formar T3 reversa. La T3 reversa es una hormona inactiva, sin embargo es importante conocer de ella, ya que puede aumentar la T3 reversa por ciertas situaciones, por ejemplo, cuando el organismo requiere conservar energía, como en casos de estrés físico, biológico o emocional, el porcentaje puede aumentar a más del 50% y va a hacer que se produzca un bloqueo de receptores por las células para recibir T3, ocasionando así un hipotiroidismo. Por eso dicen algunos exponentes de este tema que la T3 es un ángel y la T3 reversa es un demonio. ¿Por qué? Porque si se aumenta esta T3 reversa y disminuye la T3, precisamente porque le está bloqueando los receptores, nos va a dar como resultado el hipotiroidismo. Exponentes igual le dicen el síndrome de invernación. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura va a bajar, la mente nos vamos a sentir cansados, va a haber una fatiga muscular. Entonces, la TSH puede estar normal, incluso la T4 libre en los estudios de laboratorio puede estar normal. Sin embargo, los pacientes pueden tener toda una sintomatología de hipotiroidismo. Por eso no importa cuánta hormona tenemos en la sangre si ésta no está entrando a la célula. Las personas más susceptibles a aumentar la T3 reversa son pacientes que tienen un exceso en la medicación de levotiroxina, diabéticos, personas con hígado graso, personas que abusan con los anticonceptivos, con los esteroides, incluso pues como ya dijimos el enojo va a secretar cortisol, igualmente puede influir, entre otros. La T3 es la principal hormona con actividad biológica. Ya vimos anteriormente que se produce una transcripción, se generan
proteínas y por lo tanto aumenta el metabolismo basal. A consecuencia de esto, ¿qué vamos a tener? Número 1. En sistema nervioso central. Va a haber una maduración, una mielinización, un aumento de reflejos, va a aumentar nuestra vigilia-sueño y también va a activar nuestro proceso neuronal. En hueso nos va a ayudar a nuestro crecimiento. ¿Qué va a hacer? Va a estimular la reabsorción ósea, o sea que el hueso viejo es removido y va a formarse uno nuevo, que sería la etapa de formación. Esto para reparar microfracturas, renueva un hueso dañado e igualmente esta hormona en hueso a la par va a trabajar con la calcitonina y también con la hormona paratiroidea. En cuanto a nuestro sistema cardiovascular, aquí va a tener un efecto ionotrópico y cronotrópico positivos, o sea, nos van a aumentar nuestra actividad simpática, nuestro gasto cardíaco y nuestra frecuencia cardíaca. También nos va a ayudar a la termogénesis. Esto, con un poco de imaginación, es un termómetro. ¿Y cómo lo va a hacer? Por la gluconeogénesis, va a destruir el glucógeno en hígado y lo va a pasar a glucosa. En la gluconeogénesis, los aminoácidos y los ácidos grasos van a convertirse a glucosa. ¿Qué va a pasar con los lípidos? Pues en el adipocito está la mayor reserva de triglicéridos. Esto, gracias a la lipólisis, va a producir un aumento de ácidos grasos. Y en proteínas, por la proteólisis, va a destruir a las proteínas y va a aumentar los ácidos. Ahora sí, iniciemos con hipotiroidismo. Esta se define como la afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Es la enfermedad más frecuente de tiroides, afectando del 3 al 5% de toda la población. El hipotiroidismo es la segunda enfermedad endocrina más común después de la diabetes mellitus. Es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La deficiencia de yodo es de las primeras causas de hipotiroidismo en el mundo. En México, la tiroiditis de Hashimoto ocupa el mayor número de casos. En la población general, la prevalencia de hipotiroidismo primario oscila entre el 0.3 al 5.3% de la población y ocurre principalmente en mujeres y en personas mayores de 65 años. Población en riesgo. Se deben considerar las siguientes condiciones clínicas y considerarse como población de riesgo para hipotiroidismo: historia personal o familiar de enfermedad tiroidea, enfermedad endocrina autoinmune como la diabetes mellitus, tipo 1, insuficiencia adrenal, falla ovárica, enfermedad no endocrina autoinmune como una enfermedad celíaca, vitiligo, anemia perniciosa, esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar primaria. En posparto, antecedentes con enfermedad tiroidea hipofisiaria o hipotalámica, tratamientos que lesionen el tejido tiroideos, radioterapia externa en cabeza y cuello, síndrome de Turner o síndrome de Down, antecedentes o consumo actual de tabaco y pacientes sometidos a trasplante de médula ósea. Se definen dos tipos de hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario. Al hablar de primario, vamos a entender que la anormalidad se va a encontrar dentro de la glándula tiroides. En hipotiroidismo secundario, la anormalidad la encontramos en la hipófisis y se entiende por terciario que la anormalidad se encuentra a nivel hipotálamo. Aunque algunas bibliografías denominan hipotiroidismo secundario aquel que va a afectar al eje hipotálamo hipofisiario. Dentro del hipotiroidismo primario, que esta es la causa más frecuente, hasta un 99% de los casos, encontramos que puede ser por un hipotiroidismo congénito. O sea que esta es una anormalidad con la que ya se nace. Y como causas podemos tener una agenesia, una disgenesia, la cual va a afectar a la codificación genética y va a ser incapaz de transportar yodo de vasos sanguíneos a recaptarlas a las células foliculares, por tanto se va a inhibir la síntesis. Igualmente puede presentarse un hipotiroidismo autoinmunitario. Aquí el sistema inmunitario ataca a las células sanas, o sea, a nuestras propias células. El ejemplo más característico va a ser la tiroiditis de Hashimoto, que esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario, después de la deficiencia de yodo.
pero en países que sí tienen una buena ingesta de yodo, esta es la más frecuente. También podemos encontrar un hipotiroidismo iatrógeno. Este es un efecto producido por el médico. Puede ser después de un post-ablación con yodo 131, un post-quirúrgico o secundario a la radiación de cuello. Ejemplos de ellos, un paciente con hipertiroidismo o un paciente que ha sufrido tumoración y ha tenido que llegar a la tiroidectomía total o hemitiroidectomía. Igualmente, puede ser por enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o la amiloidosis, que son entidades muy poco frecuentes y, por ejemplo, la amiloidosis puede provocar un aumento difuso de la tiroides, o sea que el paciente puede tener bocio precisamente por la infiltración. Otras de sus causas puede ser por fármacos. Uno muy característico es la miodarona, que esta produce una inhibición transitoria de la organificación de las hormonas tiroideas. Igualmente tenemos al efecto Wolff-Chaikoff, que aquí va a haber una reducción en los niveles de las hormonas tiroideas a causa de una gran ingestión de yodo. Dentro del hipotiroidismo secundario, sus causas pueden ser por tumores hipofisiarios, por el síndrome de Sheehan, en la cual se produce una necrosis hipofisiaria secundaria a una hipovolemia que se produce en el periodo posparto. También tumores no hipofisiarios e incluso trastornos infiltrativos. Como hipotiroidismo terciario encontramos a tumores hipotalámicos o trastornos infiltrativos. E incluso puede haber un hipotiroidismo periférico o extratiroideo, y esta por una resistencia a las hormonas tiroideas. Esta es una causa igualmente muy poco frecuente. Una cosa extra es que también el hipotiroidismo primario se puede presentar como clínico o como subclínico. Como clínico tenemos a los que tienen concentraciones de TSH elevada mayor a 10 miliunidades internacionales por litro y una T4 libre baja. Y como subclínico, aquellas que tienen concentraciones de TSH mayor de 4.5 miliunidades internacionales por litro, con niveles séricos de T4 libre normal. La tiroiditis de Hashimoto, como ya mencioné antes, en México es la primera causa de hipotiroidismo primario. Esta va a ser una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que el sistema inmunitario va a producir un ataque contra nuestras propias células. En la tiroiditis de Hashimoto, el organismo va a producir anticuerpos antiperoxidasa o anti-TPO, los cuales se van a ir a nuestra glándula y la van a inflamar. Recordemos que el término tiroiditis se refiere a la inflamación de la glándula tiroides. Lo preocupante de estos anticuerpos es de que, llegando a la glándula, van a destruir todos los folículos, dejándonos así una tiroides hipoactiva. Igualmente, su tejido se puede reemplazar por tejido del sistema inmunitario hasta llegar a una fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto es más común en mujeres que en hombres, con una prevalencia de aproximadamente 10:1, frecuentemente en mujeres de edad media, como entre los 20 y los 30 años, pero puede verse a cualquier edad y también puede afectar a hombres e incluso a niños. El riesgo de producir anticuerpos en contra de la glándula tiroides es mayor en mujeres embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos 6 meses. Esta incidencia va a aumentar en síndromes como Down, Turner y Klinefelter. En el cuadro clínico, al principio el paciente puede ser asintomático, pero poco a poco se va desarrollando un bocio. Este suele ser indoloro, asimétrico y difuso, y como fallo gradual van a ir presentándose signos de hipotiroidismo en estos pacientes. Para el diagnóstico, el paciente puede llegar por 2 motivos. 1, por la presencia de bocio, y 2, porque empieza síntomas de un hipotiroidismo, siente cansancio, aumento de peso, baja tolerancia a las temperaturas frías, estreñimiento, depresión. A las pruebas de laboratorio que vamos a encontrar, esta suele ser subclínico. Me refiero a que la TSH la vamos a encontrar elevada, pero la T4 libre va a ser normal.
Algo muy interesante es que al principio se puede dar un hipertiroidismo transitorio. ¿Esto por qué? Recordemos que el organismo va a producir los anticuerpos anti-TPO, que estos una vez en la glándula la van a destruir, pero van a descargar todo ese almacenamiento de T3 y T4 y recordemos que este va a ser un feedback negativo en la hipófisis y en el hipotálamo. Por lo tanto, vamos a tener una mayor secreción de TSH, por lo tanto va a entrar en hipotiroidismo transitorio. La TSH va a estar secretándose y secretándose y secretándose por el nivel de T3 y T4 que podemos tener. Pero cuando la glándula tiroides ya está considerablemente con un grado de destrucción, ya no va a ser capaz de producir esa síntesis, por lo tanto vamos a caer en hipotiroidismo. Igualmente, si hacemos anticuerpos contra la tiroperoxidasa, la TPO, usualmente van a estar elevados. El hipotiroidismo congénito es un defecto de nacimiento, es una de las primeras causas más prevenibles de retraso mental, por eso es muy importante su diagnóstico temprano. La prevalencia es de 1 de cada 3.000 a 4.000 nacidos vivos. La relación es de 2 a 1, con predominio en el sexo femenino. Aquí en México se ha reportado una incidencia de 1 por cada 1.900 nacidos vivos aproximadamente. El hipotiroidismo congénito ha aumentado aproximadamente 1.8 veces más en los últimos 14 años. Y pues esta es la causa más común de una discapacidad intelectual. Para diagnosticar el hipotiroidismo congénito se debe de realizar el tamiz neonatal. Este permite detectar, diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno ante la presencia de padecimientos metabólicos en el recién nacido. El tiempo ideal para realizar esta prueba es de 3 a 5 días después del día de nacido, pero si por algún motivo se pasó del tiempo ideal, se puede hacer hasta los 30 días. De las enfermedades que detecta es el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fenilcetonuria, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si el bebé llega a salir con alteración posterior, se manda a realizar una prueba de perfil tiroideo ampliado. Esta prueba se realiza pinchando el talón del pie del bebé y llenando los círculos que se encuentran en la parte lateral de la prueba. Vamos a ver qué pasa con el hipotiroidismo congénito. Puede haber hipotiroidismo congénito primario. Aquí, ¿qué sucede? Puede haber una alteración en la organogénesis de la glándula tiroides o su capacidad para sintetizar hormonas tiroideas. ¿Qué va a suceder con la organogénesis? Pues que la glándula va a ser o muy pequeña o no va a tener glándula. Igualmente puede ser a nivel central. Aquí, ¿qué va a suceder? Esto va a ser por déficit de las hormonas sintetizadas en la adenohipófisis o en el hipotálamo. Igualmente presentan alteraciones en el transporte intracelular a las células blanco o la acción de las hormonas tiroideas, o sea, una resistencia a las hormonas tiroideas por parte de estas células blanco. ¿Qué sucede aquí? Puede haber alteraciones estructurales de los receptores o del metabolismo de las mismas hormonas por la baja actividad de las deshiodasas. Como ya vimos en la fisiología, T4 por medio de las deshiodasas se va a convertir en T3 para así tener una mayor actividad biológica. Los factores de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo congénito es la deficiencia de yodo en la dieta de la mamá. Recordemos que es aproximadamente la ingesta normal entre unos 220 microgramos de yodo al día. Igualmente puede ser por algunos fármacos que esté tomando la mamá, como la amiodarona, salicilatos, que van a luchar por los receptores de T4. Su cuadro clínico, aproximadamente el 95% de los bebés son asintomáticos o pueden presentar síntomas muy sutiles como la fontanela posterior abierta mayor a 0.5 centímetros. Si el diagnóstico se retrasa, podrá desarrollar de forma progresiva hipotonía, succión débil, hipotermia, ictericia persistente, piel seca, hernia umbilical incluso o un llanto ronco.
En este cuadro les dejo el cuadro clínico que los bebés podrían presentar. Es muy importante detectarlo a tiempo, ya que el retraso en el neurodesarrollo es irreversible a consecuencia de que se demore el tratamiento con levotiroxina si así lo necesita. El pronóstico para estos pacientes, si la terapia sustitutiva con T4 es adecuada, el desarrollo de los niños con hipertiroidismo congénito es similar al desarrollo de los niños sanos, o sea, van a tener peso y talla normales. Incluso, el retraso en la maduración ósea puede ser reversible en niños con hipotiroidismo si la terapia es adecuada. Otras causas, vamos a hablar sobre hipotiroidismo transitorio. Aquí la ingesta excesiva de yodo puede provocar un hipotiroidismo primario que se le llama efecto Wolff-Chaikoff. Aquí los transportadores de sodio y cloro dicen basta, o sea, se hartan del exceso de yodo y se bloquean, por lo tanto ya no se va a sintetizar ni T3 ni T4. Otro ejemplo de hipotiroidismo transitorio es la tiroiditis subagudas, y esto de origen bacteriano o viral, y esto a respuesta de nuestro sistema inmune, porque produce anticuerpos para proteger al cuerpo contra los virus, bacterias o sustancias extrañas. Pero pues va a ser transitoria. Y otra causa que he visto que frecuentemente a la actualidad se ha desarrollado bastante es el hipotiroidismo por resección quirúrgica, y esto principalmente a un cáncer, al más común el cáncer papilar de tiroides, en la cual retiran un porcentaje de la glándula o toda la glándula, una tiroidectomía total. Vamos a continuar hablando sobre el cuadro clínico. La guía de práctica clínica nos indica que hay signos y síntomas más comunes, de los cuales nos menciona 1. Intolerancia al frío, 2. Voz ronca, 3. Constipación, 4. Alteración de la memoria y 5. Piel seca. Aquí en la imagen les muestro una fase característica de un paciente hipotiroideo, la cual podemos notar hinchazón en su cara y un poco de edema peripalpebral. La clínica es muy importante y puede variar. Varía a qué tan grave o no está el paciente. Comúnmente, dentro de sus síntomas, podemos encontrar cansancio, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, pérdida de la audición. Nos indica el paciente que está subiendo mucho de peso, una interrupción del sueño, dolor muscular y de articulaciones. Dentro de los signos podemos observar la hinchazón de la cara, el edema periorbicular, tiene escasas secas, ronquera, cambios en el fondo de ojo y frecuencia cardíaca la tiene disminuida. Igualmente va a referir pérdida de cabello y uñas muy debilitadas. Puede presentar también coloración pajiza de la piel y refiere estreñimiento. También va a tener una piel muy fría y seca y nos va a indicar que no tolera el frío. Igualmente en las mujeres puede presentar alteraciones menstruales. Como dije anteriormente, la clínica va a variar a qué tan grave esté el paciente. La forma más grave de hipotiroidismo le vamos a llamar mixedematoso, que resulta de una depresión grave y prolongada de las hormonas tiroideas. A este punto es cuando se acentúan más estos signos y síntomas ya mencionados. Los factores desencadenantes a este estado mixedematoso pueden ser el frío intenso, eventos cardiovasculares, traumatismos, un estrés quirúrgico, infecciones y barbitúricos. En el diagnóstico, el interrogatorio, la exploración física y la clínica van a dar gran parte. Se recomienda realizar el interrogatorio y la exploración física en busca de signos y síntomas sugestivos que orienten al diagnóstico clínico, por ejemplo, historia de tratamiento con yodo radioactivo o tiroidectomía. 2. Fármacos que afectan la síntesis o función de las hormonas tiroideas. 3. Antecedentes de deficiencia o exceso de yodo. 4. Buscar cicatriz en el cuello por tiroidectomía. Y 5. Un crecimiento tiroideo. Exteriormente se podría presentar como bóceo. Y pues preguntar y observar todos los signos y síntomas propios a un hipotiroidismo. Y claro, hay que considerar
antecedentes heredofamiliares de alguna enfermedad tiroidea, sus antecedentes si padece enfermedades endocrinas, tratamientos, antecedentes patológicos, no patológicos. Para comprobar nuestro diagnóstico, aparte del interrogatorio, la clínica, la exploración física, va a ser el laboratorio, pruebas de función tiroidea. ¿Qué sucede aquí? Lo primero en evaluar va a ser la TSH. ¿Por qué? En el hipotiroidismo, las hormonas tiroideas T3 y T4 van a estar disminuidas. Por ende, la adenohipófisis va a seguir secretando más TSH. ¿Por qué? Porque no le llega ese feedback negativo por parte de la T3 y de la T4 que le diga basta, que la bloquee. Por eso va a seguir estimulando y estimulando para así poder provocar la síntesis de las hormonas tiroideas. Esto va a hacer que la TSH aumente. ¿Por qué? Porque va a seguir tratando de provocar su síntesis de las hormonas tiroideas, pero ya no se va a poder. Ya que recordemos que el hipotiroidismo primario va a estar afectando principalmente la glándula, en el hipotiroidismo secundario la adenohipófisis y en uno terciario el hipotálamo. Por lo tanto, concluimos que en el hipotiroidismo primario TSH va a estar elevada por querer estimular y T4 va a estar disminuida porque ya no puede sintetizar las hormonas tiroideas, la TSH. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la TSH esté aumentada pero la T4 esté normal? A esto se le conoce como un hipotiroidismo subclínico y recordemos que la principal causa de un hipotiroidismo subclínico es una enfermedad autoinmune, la más común, la tiroiditis de Hashimoto. Por eso hay que solicitar anticuerpos antiperoxidasa o anti-TPO. Si estos salen aumentados a más de 5 o a más de 10 dependiendo del laboratorio, nos da a entender que posiblemente el paciente va a pasar de subclínico, en donde no es tan desarrollado el cuadro clínico del hipotiroidismo, a ser un paciente con hipotiroidismo francamente. ¿Qué va a pasar con el hipotiroidismo secundario? Recordemos algunas causas de ella: tumores hipofisiarios, trastornos infiltrativos, síndrome de Sheehan. Pues bueno, esta TSH va a estar disminuida porque no va a haber actividad. Por lo tanto, T4 libre, T3 van a estar disminuidas. En el hipotiroidismo terciario, recordemos igualmente algunas de las patologías: tumores hipotalámicos, trastornos infiltrativos, TRH pues estimula la TSH, por lo tanto la TSH va a estar disminuida, por lo tanto no hay síntesis de hormonas tiroideas y estas van a estar disminuidas. El tratamiento va a consistir en levotiroxina en el hipotiroidismo. Sus dosis va desde 25 hasta un máximo de 200 microgramos. Es recomendable empezar con 25 con la dosis mínima y ir aumentando gradualmente, dependiendo de cómo va el seguimiento de cada paciente. En adultos con hipotiroidismo primario sin comorbilidad cardiovascular se recomienda calcular la dosis inicial de levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo al día en base al peso corporal actual. Recalco que la levotiroxina se debe iniciar con dosis muy bajas si el paciente no la ha tomado anteriormente y será ajustando su dosis conforme a la evolución que vaya teniendo el paciente. Esta levotiroxina es una hormona sintética idéntica a T4. Su efecto va a ser lento pero prolongado. Esta va a alcanzar su máximo entre 8 a 10 días. La levotiroxina está contraindicada para la enfermedad de Addison, ya que puede provocar una crisis adrenal. Entre sus reacciones adversas podemos tener agitación, arritmia cardíaca, calambres musculares, cefalea, diarrea, dolor precordial, exceso de sudoración, insomnio, miastenia. Y otro tratamiento que podemos utilizar para el hipotiroidismo es la liotironina. Suele indicarse junto con la levotiroxina. Esta liotironina tiene una acción más rápida pero menos duradera que la levotiroxina. Generalmente va a incrementar el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas
modulando en muchos casos la acción de las hormonas tales como la insulina, glucagón y esteroides. Ahora vamos a hablar sobre el hipertiroidismo, que es lo contrario al hipotiroidismo. Aquí va a existir demasiada hormona tiroidea en el organismo, o sea, vamos a encontrar una glándula tiroides hiperactiva. El hipertiroidismo no va a ser tan común como el hipotiroidismo. Aquí la causa más común de hipertiroidismo va a ser la enfermedad de Graves. Esta va a afectar al 0.5% de la población. Hay una mayor prevalencia en mujeres, que afecta al 3% de las mujeres y solamente un 0.3% de los hombres aproximadamente. Tirotoxicosis es un término muy usual cuando hablamos de hipertiroidismo. Definamos a la tirotoxicosis como ese síndrome clínico de signos y síntomas por el exceso de hormonas tiroideas circulantes. En cambio, el hipertiroidismo es el aumento de la síntesis de las hormonas y su liberación. La tirotoxicosis se puede presentar con hiperfunción tiroidea o sin hiperfunción tiroidea. Dentro de la hiperfunción tiroidea encontramos a la enfermedad de Graves, al bóceo multinodular tóxico y el adenoma tiroideo tóxico, que son de los más comunes. En cuanto a la tirotoxicosis sin hiperfunción tiroidea, aunque la mayoría se asocia al hipertiroidismo, puede ser provocada por la ingesta externa de hormonas tiroideas, o sea, una sobredosis de levotiroxina, que es una causa iatrógena, a una persona que está tomando hormonas tiroideas sin comunicarlo, esto autoprovocado. Esta hormona sintética entra rápidamente a la circulación y causarán hipertiroidismo o tirotoxicosis, pero igual actuarán sobre hipotálamo e hipófisis y darán lugar a un feedback negativo. Por lo tanto, la TSH disminuye y se verá una tiroglobulina igualmente disminuida. Aquí les pongo una tablita acerca de las causas de producir un hipertiroidismo. Número 1 puede ser por estimulación excesiva del receptor de TSH. Esto principalmente, como ya mencioné, en la enfermedad de Graves. Como ejemplo de hipertiroidismo secundario, un adenoma secundario productor de TSH. Aquí, por estimulación excesiva del receptor de TSH, puede aumentar el tamaño y el número de células foliculares en la glándula tiroides. La segunda causa es la secreción autónoma de hormonas tiroideas, esto es por mutaciones. En mutaciones somáticas, que se denomina aquella mutación que afecta a las células somáticas del individuo, como el bóceo tóxico multinodular o un adenoma tiroideo tóxico solitario. Mutación congénita activadora del receptor de TSH. Otra causa es destrucción de folículos con liberación de hormonas, y va a haber toda una descarga de hormonas T3 y T4. Por ejemplo, la tiroiditis subaguda de Kerbein, que es una inflamación de la glándula tiroides causada por una infección viral. Es relativamente frecuente y es la causa más común de tiroides dolorosa. Y por último, otras causas tenemos fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas, como por ejemplo la automedicación tiroidea excesiva, sobrereposición iatrógena de hormona tiroidea o un estruma ovárico. El estruma ovárico es un teratoma altamente especializado en el cual tejido tiroideo bien diferenciado constituye más de la mitad del tumor. Y aquí son muy típicos los cambios propios de la glándula tiroides, como bóceo, tiroiditis, adenoma y carcinoma. Dentro de sus tipos tenemos al hipertiroidismo primario, recordemos que es afección de la glándula tiroides, e hipertiroidismo secundario, recordemos que es a nivel hipófisis, e hipertiroidismo terciario, que va a afectar al hipotálamo. Vamos a empezar a explicar el hipertiroidismo primario. Aquí, recordemos que la enfermedad más común para un hipertiroidismo primario va a ser la enfermedad de Graves. Aquí va a haber presencia de anticuerpos que se llaman TSI, que es inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, la cual van a estimular los receptores de TSH a nivel de la glándula, o sea, a nivel de las células plasmáticas, para así aumentar la síntesis y liberar T4 y T3, o sea, las hormonas tiroideas. Otras causas de hipotiroidismo primario es un adenoma tóxico. Este es un nódulo tiroideo que actúa de manera autónoma, es más frecuente en mujeres
y es frecuente en mujeres de edad temprana. Otra causa es el bocio multinodular tóxico. Este va a contener múltiples nódulos que actúan de manera autónoma. Es igual más frecuente en mujeres, pero aquí mujeres principalmente mayores de 50 años. El adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico nos van a causar, por lo tanto, hipertiroidismo primario. Y esto se debe a la mutación del gen del receptor de la TSH a nivel de las células foliculares. Estos receptores se vuelven autónomos, que quiere decir que van a actuar sin depender de la TSH. Por lo tanto, van a aumentar la síntesis y a consecuencia de eso hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Qué más nos puede provocar un hipertiroidismo primario? Pues el fenómeno Hod-Basedow. Esta es menos frecuente de las ya descritas anteriormente y se debe a una sobrecarga de yodo. Por ejemplo, una persona que tiene deficiencia de yodo y posteriormente se le dé una gran cantidad de yodo nos puede provocar un hipertiroidismo, porque recordemos que el yodo es un elemento fundamental en la síntesis de hormonas tiroideas, todo esto gracias a la TSH. Por lo tanto, nos va a aumentar esa síntesis y va a provocar un aumento de las hormonas tiroideas. Otro dato importante es que en la hiperemesis gravídica puede haber un hipertiroidismo. La hiperimosis gravídica es un estado de náusea y vómito constante durante el embarazo. ¿Y qué tiene que ver con la glándula tiroides? Bueno, aquí la gonadotropina coriónica humana puede tener reacciones cruzadas con la TSH y por lo tanto aumentar la síntesis de hormonas tiroideas. Igualmente tenemos a la secreción inadecuada de TSH. Esto puede ser causado, número 1, por un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Y lo que hacen es secretar una mayor cantidad de TSH para así aumentar la síntesis y por lo tanto aumentar T4 y T3. Número 2. Puede haber una resistencia hipoficiaria a las hormonas tiroideas T4 y T3. Aquí las hormonas tiroideas no pueden realizar la función de feedback negativo, por lo tanto la TSH va a seguir secretándose, porque no le va a llegar ningún mecanismo que le diga, oye, para. Pero la TSH va a seguir llegando hacia nuestra tiroides, haciendo la síntesis y por lo tanto dándonos hormonas tiroideas. Y bueno, estas son algunas de las causas por las cuales nos puede dar hipertiroidismo, primario o secundario. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo. Recordemos que aquí hay presencia de autoanticuerpos, que son los TSI, que son las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que van a elegir como blanco los receptores de TSH. Los va a estimular, resultando así una síntesis y secreción excesiva de hormona tiroidea. Esta enfermedad se va a caracterizar por una hiperplasia glandular difusa, o más conocida como bocio, una hiperfunción glandular o tirotoxicosis, recordando que esta va a ser la situación clínica por el aumento de la producción de hormonas tiroideas, oftalmopatía de Graves y dermopatía, como podemos ver en las imágenes. Aquí podemos observar una fase característica de hipertiroidismo, la cual se puede observar un exoftalmos, una retracción palpebral, un edema peripalpebral, quemosis, que es el signo de irritación del ojo. Se va a presentar una debilidad del músculo extraocular y el paciente va a referir diplopía, una alteración visual que consiste en la percepción de visión doble. Su cuadro clínico se va a caracterizar por la presencia de síntomas de hiperactividad adrenal y metabólica. Vamos a empezar por aparatos y sistemas. Los problemas cardiovasculares pueden ser taquicardia, que observemos una fibrilación auricular, signos de insuficiencia cardíaca y palpitaciones principalmente. Las respiratorias puede presentar una disnea de esfuerzo. En cuanto a las gastrointestinales, puede haber un aumento de apetito o anorexia y un aumento del número de deposiciones, que pueden ser diarreicas.
En cuanto a gonadales, podemos encontrar alteraciones menstruales, infertilidad, amenorrea, disminución del líbido y ginecomastia. En cuanto a neurológicas y musculares, puede presentar un temblor fino muscular, reflejos osteotendinosos exaltados, nerviosismo, ansiedad, dificultad de la concentración, insomnio, debilidad muscular y parálisis periódica. Recordando que va a haber una hiperactividad metabólica, en cuanto al metabolismo, se presenta como una intolerancia al calor, pérdida de peso, un descenso de los niveles de colesterol y un deterioro del control glucémico en diabetes. En cuanto a problemas cutáneos, se va a observar una piel caliente y sudorosa. Dentro de la glándula tiroides puede o no existir bocio, y oculares, recordemos que la enfermedad más común es la de Graves, y aquí vamos a encontrar una retracción palpebral, exoftalmos y un edema peripalpebral. Igualmente se puede presentar un hipertiroidismo apático. Esta es una manifestación poco frecuente de tirotoxicosis y esta es caracterizada por la ausencia de datos clínicos fácilmente reconocibles en el hipertiroidismo. O en casos más graves se puede presentar una tormenta tiroidea. Esta tiene una alta tasa de mortalidad, entre el 20 al 50%. El paciente va a presentar náusea, vómito, diarrea, una hiperpirexia, que es la temperatura mayor a 41.5 grados. Puede presentar igualmente ictericia, dolor abdominal, taquicardia, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. La triada en la tormenta tiroidea, como podemos ver aquí en la imagen, es la fiebre súbita mayor a 40 grados, taquicardia y alteraciones en el sistema nervioso central, provocándonos diaforesis, parestesias y alteraciones del estado de alerta. El tratamiento suele consistir en betabloqueadores intravenosos o vía oral, antitiroideos, corticosteroides. Hay que controlar la situación térmica, pero no se recomienda usar el ácido acetilsalicílico por su unión a proteínas transportadoras, con consecuente desplazamiento y elevación de niveles de T4 y T4 libre. Igualmente es importante el soporte ventilatorio y llevar un monitoreo con control de ritmo cardíaco. El diagnóstico se centra principalmente en el examen físico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, las pruebas de función tiroidea es muy característico que la TSH se encuentre disminuida y la T4 o la T3 van a estar aumentadas. A la hora de realizar pruebas de laboratorio hay que considerar estas alteraciones vinculadas como la hipercalcemia, la elevación de la fosfatasa alcalina, la elevación de transaminasas y una glucosa normal en ayuno. Igualmente se puede realizar un examen de inmunoglobulina estimulante de la tiroides, la cual va a salir positiva. Igualmente, como diagnóstico nos va a ayudar la gammagrafía tiroidea. Esta utiliza un marcador de yodo radioactivo para evaluar la estructura y el funcionamiento de la glándula tiroides. Esta va a averiguar si toda la glándula está hiperactiva. Hay presencia, por ejemplo, de un adenoma tóxico o de un bocio multinodular tóxico, incluso una tiroiditis. El tratamiento va a depender de la edad del paciente, del tipo de hipertiroidismo que presente, de la severidad y de otras causas que estén afectando su salud. Aquí el más característico va a ser el tiamazol, el cual va a inhibir la síntesis de hormona tiroidea a nivel de la tiroides. Actúa como sustrato de la peroxidasa tiroidea, enzima que interviene en la incorporación de yodo en la síntesis de las hormonas. Los antitiroideos no van a interferir en las acciones de las hormonas tiroideas exógenas ni su liberación. Igualmente, ha demostrado propiedades inmunosupresoras en pacientes con enfermedad de Graves, lo que puede ayudar a la remisión de la enfermedad. En cuanto a la dosis de tiamazol, va a depender si es leve, moderado o severo. Esta va desde los 5 hasta los 60 miligramos. Si es un hipertiroidismo moderado, puede ir inicialmente de 15 miligramos. Si ya nos encontramos con un moderado severo, puede ir de 30 a 40 miligramos, o si es un hipertiroidismo severo, hasta 60 miligramos. El tratamiento se realizará en dosis fraccionadas y en un intervalo de 8 horas hasta que el paciente esté eutiroideo. A este momento, la dosis se reduce gradualmente hasta llegar a la dosis de mantenimiento que va entre los 5 a los 15 miligramos diarios. Otro tipo de tratamiento es el yodo radiactivo, el cual va a destruir a las células tiroideas, por lo tanto disminuye la síntesis. Para esta terapia se utilizan entre 15 a 30 milicurio de yodo. Y como tercer tratamiento tenemos a la tiroidectomía,
o sea, extracción de la glándula tiroides, y esto consecuencias de algún bocio obstructivo, bocio multinodular tóxico y un adenoma tóxico que, como vimos, son causas de un hipertiroidismo. Aquí muestro una tabla de diferencias entre hipertiroidismo o hipotiroidismo. Es un pequeño resumen de lo ya antes explicado. Bueno, hasta aquí el tema. Gracias por su atención y espero que haya quedado claro la importancia que tienen estos dos temas.